creo que es necesario hacer aún apuestas más fuertes y de las cosas que necesitamos es capital público, capital privado, que pueda impulsar estos emprendimientos, un capital que soporte el riesgo y que soporte los periodos largos que tienen este tipo de desarrollos. A nivel de Estado, y es algo más transversal, se está apostando cada vez más a la innovación en ciencia. Lo que sí he aprendido de alguna forma, y por suerte sigo aprendiendo, es a convivir con la incertidumbre. Los procesos biológicos tienen... La incertidumbre es inherente a los procesos biológicos. Este espacio es presentado por Claro Empresas Soluciones Corporativas. Empresarios de Acá se realiza en el Hotel NH Montevideo Columbia. Los atajos para invertir no existen. Pasá de ahorrista a inversor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Empresarios de Acá. El gusto de recibirlos semana a semana, como lo hacemos desde hace ya. Esta es la temporada número 12 que estamos compartiendo a través de la pantalla de NSTV para quienes tengan nuevo siglo y de nuestro canal en YouTube. El tema que hoy vamos a desarrollar es biotecnología. Y para eso convocamos a Nicolás Tambucho, que es director general de Gushka y es ingeniero en biotecnología por la Universidad Ort. Gushka utiliza virus oncolíticos para desarrollar tratamientos que puedan digerirse específicamente a las células cancerosas sin dañar las sanas. Ya vamos a saber más a propósito de esto. Nicolás, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación, Tatiana. Un gusto, Nicolás. Bueno, vamos a empezar por el principio. Nicolás, ingeniero en biotecnología. Sí. ¿Por qué esa decisión de incorporarte al mundo de la ciencia? Se puede decir que la decisión o la historia empieza bastante antes que el hecho de elegir la carrera en sí. Cuando me vengo de Artigas a Montevideo a estudiar una carrera universitaria, empecé por otra carrera universitaria. Empecé por ingeniería en alimentos. Uh-huh. Y después de estar unos años en la carrera, me di cuenta que no era donde me veía profesionalmente. Uh-huh. Y allá por el 2010 se estaba gestando esta carrera de biotecnología en la Universidad Ort. Y ahí, para ser sincero, con más incertidumbre que certeza, pero viendo algo que combinaba justamente la ciencia, combinaba la tecnología y lo que realmente me apasiona, que es la innovación. Ahí decido apostar por la carrera de biotecnología. Y bueno, a medida que fue avanzando, me fui convenciendo y hoy estoy más que convencido que fue una decisión más que correcta. Bueno, pero allí hay un camino, ¿no? Porque tú tuviste que tener experiencias en el exterior también. ¿Esto fue post-graduarte? ¿Cómo fue la incorporación al mercado laboral? Sí, yo me gradué en 2014 como licenciado en biotecnología y después en paralelo seguí haciendo la ingeniería, que también se estaba formando en ese momento. Hoy es una carrera más que establecida acá en Uruguay y que en los últimos años creció pero espectacularmente. Uh-huh. Pero en ese momento eran las primeras experiencias. Yo soy de la primera generación que egresó. Cuando me recibo, entro a trabajar al laboratorio Genia, uh-huh, que era un laboratorio de biología molecular, el más importante que había acá en Uruguay, uh-huh, y donde todos mis colegas, todos mis compañeros queríamos ir a trabajar ahí, y por suerte se dio la oportunidad de ir a trabajar a Genia, y empecé haciendo trabajo de mesada, uh-huh, técnico de laboratorio, sabiendo que no era lo que me gustaba y que en algún momento se iba a tratar de plantear esa transición al área comercial, y lo hice. Me dieron la oportunidad ahí en Genia, y ahí empecé a viajar por Latinoamérica, justamente a reunirme con médicos, con instituciones médicas, a tratar de convencer de que los estudios genéticos que nosotros hacíamos en el laboratorio podían ayudar a mejorar el diagnóstico, el tratamiento de personas. Uh-huh. Y en un momento, en 2018, estaba justamente ya en un momento cómodo, profesional, laboral, se podría decir.
se plantea esta situación de irme a Argentina a liderar una empresa biotecnológica que se estaba gestando, que es RadBio, es donde hice mi experiencia emprendedora, y ahí me mudé a una, sin ser despectivo, digo pueblo, porque además yo también de Artigas es otro pueblo más, de donde vengo, pero era un pueblo en el que tenías 20.000 habitantes, campo alrededor, rodeado de campo. ¿En dónde? ¿En dónde? En Sunchales, en la provincia de Santa Fe, en Argentina, y ahí estuve por 2 años. Después vino la pandemia. Después de la pandemia, nosotros necesitábamos que la empresa creciera y ahí tuve un pasaje por Estados Unidos. Decidimos que tenía que irme a Estados Unidos y de nuevo, con muchas incertidumbres. Yo tenía, mi hijo más grande en ese momento tenía algunos meses y bueno, nos fuimos con mi esposa a Estados Unidos, a San Francisco, con la idea de que nos íbamos 2 años mínimo. Yo desarmé toda una casa acá, nos fuimos y en ese momento las inversiones que esperábamos no entraron y a los 5 o 6 meses nos tuvimos que volver. Me volví a Buenos Aires, estuve unos meses por allá, después me vine a Montevideo y por Montevideo fue donde después de un par de años se da mi paso de RadBio a Gusca, que es donde estoy ahora. ¿RadBio sigue operativa la empresa? Sí, es una empresa que sigue operativa. Yo actualmente estoy como un consultor estratégico, digamos, en la empresa. Y bueno, es una empresa que sigue buscando también la forma de financiar los desarrollos para seguir creciendo. Vamos a hablar un poquitito después a propósito del financiamiento, cómo crecer, qué es el producto que ofrece ¿no? un científico a partir de estas empresas, ¿no? Porque muchas veces no se entiende un poco la dinámica del negocio. Ya lo vamos a hablar. Bien, y allí Gusca, ¿qué significa Gusca? Es una pregunta interesante y está buena que la hagan porque muchas veces te quedas con el nombre de las empresas y está bueno saber la historia atrás, que en este caso la hay. Cuando a comienzos de 2024, Gonzalo Moratorio y Pilar Moreno, que son los fundadores de Gusca, concretan esta empresa. Bueno, estaba la decisión del nombre a ponerle y Gonzalo estaba convencido que quería ponerle ese nombre en honor a un amigo de él que falleció por un cáncer hematológico. Se llamaba Gustavo Caraballo. Entonces de ahí viene el nombre Gus por Gustavo, K por Caraballo. Qué interesante. Bueno, le mandamos un saludo a Gonzalo, que debe estar mirando el programa, y a Pilar también, un gran abrazo para ellos. Allí, no menor, es lo que hace Gusca. Yo lo comenté como una especie de línea definitoria, pero contanos mejor qué hace la empresa. Te lo voy a tratar de definir también en una línea lo más sencillo posible, y es desarrollar terapias contra el cáncer, contra tumores sumamente agresivos, reprogramando el genoma de los virus para que se vuelvan armas moleculares contra el cáncer. Que puedan entrar a los tumores, replicarse selectivamente en las células tumorales sin replicarse eficientemente en una célula sana, y de esa forma generar muchas cientos de copias de ellos mismos dentro de una célula tumoral hasta reventarla, implosionarla, digamos, desde adentro, y esos virus que se generan ir a células tumorales vecinas con el mismo objetivo, y además potenciar todo lo que es la respuesta inmune del propio cuerpo, que muchas veces está desactivada, por decirlo de alguna forma, porque los tumores tienen estrategias para esconderse del sistema inmune y por eso el sistema inmune no puede ir a atacar ese tumor. Bueno, con esta estrategia no solo estamos rompiendo las células tumorales, sino que también despertamos esa respuesta inmune en el sitio del tumor. Y esto, por ejemplo, ¿cómo es el procedimiento? Esto, digamos, ¿es una medicación, es una inyección? ¿Cómo se incide, ¿no? en este proceso? Hoy en las pruebas que estamos haciendo, esto se hace inyecciones intratumorales en las cuales se administran los virus que nosotros producimos en el laboratorio, se administran en los tumores mismos
en este caso de ratones, o en líneas celulares in vitro, para ver su eficacia, su potencial eficacia, o hacer pruebas para evaluar una potencial toxicidad. Allí, Nicolás, te pregunto, ¿no? Porque muchas veces se habla de lo que es la economía del conocimiento como una oportunidad para nuestro país, ¿no? Allí, ¿cómo la ves hoy como industria? ¿Es una industria de peso? ¿Es una industria que tiene preocupaciones a tu entender que no se resuelven? ¿Cómo ves este sector, ¿no? Hoy en Uruguay? Hoy en Uruguay creo que está mejor que hace algún tiempo atrás. Por suerte se viene apostando a eso, pero creo que es necesario hacer aún apuestas más fuertes, y de las cosas que necesitamos es capital, capital público, capital privado, que pueda impulsar estos emprendimientos, un capital que soporte el riesgo y que soporte los periodos largos que tienen este tipo de desarrollos. También la parte de facilitar lo que es la transferencia desde las universidades a las empresas en términos de las tecnologías, de los desarrollos que generalmente parten de ámbitos académicos. Y después creo que es necesario que se siga formando talento que sean capaces de llevar adelante estas empresas. Talento que puede ser que se forme y se quede acá, o que se haya ido a formar al exterior y después vuelva para impulsar ese tipo de empresas que van a ser parte del crecimiento que podríamos tener en lo que es la economía del conocimiento. Vamos a seguir hablando de esto, de formación, del empleo, Uruguay Hub para la biotecnología. Vamos a hablar también del modelo de negocios. Te invito a que vayamos a una pausa, así te dejo tomar un poco de agua y ya regresamos. Genial. Betel, única cadena de centros de estética y spa del Uruguay. GSS, única empresa en Uruguay dedicada al Facility Services. Limpieza, seguridad, outsourcing de personal y mantenimiento. Conozca más en www.gss.com.uy. Agregamos valor a las empresas. Dermaglow Facial Ultra. Ultra hidratación. Hidrata por 24 horas. Ultra firmeza. Suaviza las líneas de expresión. Ultra volumen. Ayuda a reducir arrugas. Ultra estructura. Atenúa arrugas profundas. Dermaglow Facial Ultra. Una línea para cada etapa de tu vida. Los atajos para invertir no existen. Pasá de ahorrista a inversor. Entendemos profundamente las necesidades de nuestros clientes. Incorporamos talento donde las organizaciones lo requieren, comprometiéndonos con el personal que ofrecemos. Hacemos compatible la flexibilidad y adaptabilidad de inversión en capital humano con la calidad del servicio recibido. Compass Uruguay, la solución del outsourcing. Incorpora a tus proyectos los sistemas de aluminio Hidro, sistemas residenciales de alto rendimiento y diseño minimal, fachadas vidriadas para edificios corporativos y centros comerciales, y barandas de vidrio estructural que aportan modernidad y seguridad a tu obra. Hidro es parte de Norsk Hydro, una de las 3 empresas de aluminio más grandes del mundo. Moderniza tus proyectos. Pásate a Hidro. Presenta este espacio Compass Uruguay, soluciones para outsourcing de personal. Estamos en la Reserva Natural Salud, un ambiente serrano. Las sierras de este ecosistema también se conforman con microambientes. El monte nativo, el matorral xerófilo, el pastizal, lugares con cerros, pedregal, suelos poco profundos. Trabajo con las cámaras trampa, es el fototrampeo. Ese tipo de monitoreos son los monitoreos que son importantes para una reserva, para saber qué es lo que está pasando. En el caso, por ejemplo, del Margay, ¿no? Sus manchas no son como nuestras huellas digitales, o sea, son únicas. Entonces nosotros a través de una foto podríamos identificar y, no sé, a través de eso podemos hacer una estimación de población. Tenemos una conservación de las áreas naturales y otra conservación que es de las áreas de uso público. Cada uno de los árboles además tiene en su fisonomía, en su estructura, datos
de eventos naturales que han pasado, sequías, incendios, etc. Entonces son bien interesantes como fuente de información de cada uno de los individuos para poder conservar y también para aportar a otro de los pilares que es la educación ambiental. Que la experiencia en un espacio natural, ¿no?, un lugar silvestre, es lo que necesitamos para conservar. O sea, no solo es como el conocimiento científico, sino que también hay una parte humana que necesita de esa conexión. Muchas gracias, Tatiana, es un placer estar junto a vos y los televidentes nuevamente. Hoy estaremos conversando sobre un tema recurrente, las cifras y estadísticas en materia de accidentes de trabajo, que afortunadamente evidencian un freno en cuanto a su crecimiento o esa tendencia al alza. ¿Qué muestran efectivamente las estadísticas? Según el Banco de Seguro del Estado, en nuestro país tenemos más de 40.000 accidentes laborales al año y cada 10 días fallece un trabajador en el marco del desempeño de sus tareas. Los resultados evidencian que entre el periodo 2014 a 2019, propiciado seguramente por la Ley de Responsabilidad Penal del Empleador, los decretos referidos a los servicios de prevención y salud en el trabajo, la contratación a consecuencia de ello de los técnicos prevencionistas, se evidencia una disminución de los accidentes de trabajo en un acumulado en ese periodo del 23%. Sin embargo, como advertimos oportunamente aquí en Empresarios de Acá, en el periodo 2021 a 2024, post pandemia, se evidencia lo contrario, un aumento anual acumulado en ese periodo de un 18% de los accidentes de trabajo. ¿Qué se observa ahora? Bueno, en primer lugar, se observa un freno de esa tendencia al alza por primera vez luego de la pandemia y a su vez se evidencia también una disminución de los siniestros mortales. Por ejemplo, en comparación entre el primer semestre de este año y del año anterior, los accidentes mortales disminuyeron de 13 a 6. ¿Y a qué se debe este freno? En general, un cúmulo de acciones llevadas adelante en los últimos 2 años. En primer lugar, prevención, un trabajo conjunto entre organismos públicos, empleadores y trabajadores, impulsado a través del Compromiso Nacional por la Vida, la Salud y la Seguridad en el Trabajo. En segundo lugar, un aumento de la fiscalización por parte de la Inspección General del Trabajo, llegando a todo el territorio nacional, en particular al norte, con más inspectores. En tercer lugar, el diálogo y trabajo tripartito llevado adelante en el Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. En cuarto lugar, la articulación de diversas acciones con organismos del Estado, en particular lo que puede ser la intervención del Ministerio de Trabajo con el Banco de Seguro del Estado y también con Presidencia de la República, y la creación de un observatorio nacional en materia de seguridad y salud en el trabajo, y diversas campañas de difusión llevadas adelante. ¿Y cuál es la preocupación del gobierno en este contexto y cuáles son los objetivos hacia adelante? En primer lugar, esta buena noticia referida a el freno en materia de accidentes de trabajo y la disminución de los siniestros mortales no aplica a todos los sectores de actividad. Preocupa el transporte de carga, el transporte interdepartamental colectivo, los delivery fundamentalmente y el trabajo de personas migrantes, áreas todas donde se evidencia, a contrario censo, un incremento en materia de accidentes de trabajo. El objetivo sigue siendo la prevención, fundamentalmente la prevención, pero también la capacitación, la formación, una mejor y mayor fiscalización por parte de la Inspección General del Trabajo y una tarea más articulada entre todas las partes involucradas, esto es Estado, empleadores y trabajadores a través de sus organizaciones sindicales. Evidentemente es una buena noticia, pero aún queda mucho camino por recorrer, no es suficiente. Lo primero será estabilizar esta tendencia de freno para luego procurar una disminución efectiva en materia de accidentes de trabajo. Muchas gracias y nos encontramos el mes que viene con otros temas de interés. Continuamos en Empresarios de Acá. El diálogo es con Nicolás Tambucho, que es director general de Gushka. Allí dejamos como una puertita abierta en el bloque anterior a propósito de lo que hace al modelo de negocios, ¿no? De lo que hace el modelo efectivamente de empresa
dedicada a la ciencia o a la biotecnología y tiene características muy particulares, ¿no? Porque, decir, ¿cómo emprendo en biotecnología? ¿O cómo emprendo en ciencia? ¿O para el sector o rubro que tú lo quieras llevar, ¿no? Del cual tú te dedicas? Porque allí hablabas de que la parte de financiamiento, de capital, no es como decir, bueno, quiero emprender y poner un local y vender copas y produzco las copas o las importo y las vendo. O sea, esto es diferente. Sí, es diferente y dentro de lo que son los desarrollos biotecnológicos tenés distintos modelos de negocio. Yo el que te puedo comentar y puedo hablar con mayor propiedad es en el que de alguna forma me he especializado, que es el desarrollo farmacéutico temprano. Y en este caso vos empezás con la consolidación de investigaciones, evidencias, resultados científicos en una patente. Y luego esa patente o la licencia que una institución universitaria o académica le hace a la empresa es el activo. Ese es el activo y es el activo que a partir de ahí, con inversiones, empezás a desarrollar, a generar más resultados, más evidencia, cosas que los inversores puedan ver el avance y en qué se está gastando la plata que ellos invierten. Y cuando llegás a un nivel de maduración suficiente, o buscas nuevas inversiones, o eventualmente haces un sublicenciamiento de esa licencia que tenés, o un licenciamiento de la patente, en el caso que seas el propietario, y se lo vendes a grandes empresas farmacéuticas o biotecnológicas que dicen, ok, ya estás en un estadio en el que a mí me interesa captar esa tecnología y seguir desarrollándola yo. Y eso generalmente pasa cuando llegás o a la puerta de los estudios clínicos en humanos o a las primeras fases en humanos, y en esa instancia es cuando este tipo de tecnologías se evalúan en algunos cientos de millones de dólares. Y ahí se da el acuerdo con esta farmacéutica, esta empresa biotecnológica más grande, en pagos upfront, pagos inmediatos por adquirir la tecnología, y después pagos por hitos y eventualmente también regalías cuando eso se esté comercializando. Qué interesante, ¿no? Porque allí también hablabas un poco de lo que es, y muchas veces se habla, ¿no?, de lo que es el apoyo a nivel país, ¿no?, el apoyo público, porque ¿cómo sería en ese caso de decir, bueno, apostamos a tal empresa que tiene esta idea? Porque en principio capaz que es una idea, ¿no? O sea, o ya lo vienen desarrollando a nivel laboratorio, a nivel de instituciones, no sé, como el Instituto Pasteur o algo. Digo, ¿cómo es que se gesta un poco esa primera instancia? Generalmente, acá en Uruguay, todos los desarrollos, y ahí amplío un poco más la gama, no solamente los desarrollos farmacéuticos, reciben apoyos tempranos de lo que es la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, de la ANI, y a lo largo del desarrollo de la compañía siguen recibiendo ese apoyo. Después varía el tipo de apoyo de acuerdo al estadio en el que se está. En el caso de los desarrollos farmacéuticos, terapéuticos, como en el que está Gusca o en el que está Barrat Bio, ahí ya parten de investigaciones de muchos años, de evidencia científica de varios años que los lleva a llegar al punto de decir, ok, quiero transformar esta ciencia en una tecnología que alguien lo pueda usar. Y entonces se crea una empresa. Hay otro tipo de desarrollos biotecnológicos que algún colega puede venir con una idea, con algo que quiera validar, y va a otro tipo de herramientas, por ejemplo en la ANI, para validación de ideas de negocios. Qué interesante allí. Trajiste en la explicación muy clara que diste a propósito de lo que es, bueno, el modelo de negocios, algo no menor para la ciencia, para la biotecnología, que es las patentes. Te voy a invitar a ver un video y a reaccionar a partir de eso. Presenta Cisnet. Somos parte de tu equipo de trabajo.
Tras bambalinas, en el bloque, en el corte, digamos, mencionabas algo interesante que creo que se relaciona un poquitito con esto, ¿no? Porque en el proceso de patentar uno está patentando una invención, ¿no? Algo que, como decía Vanessa, le da valor al negocio, pero allí el rol del científico, ¿no? Del profesional es muy importante a la hora de tenerlo en cuenta, ¿no? Un poco como tú lo ves. Claro, yo creo que ahora eso ha cambiado, ¿no? El científico ha ido madurando en el sentido de que ya no investiga exclusivamente en su pregunta original, que comúnmente aparece por la generación de conocimiento para el conocimiento mismo, y que se aferra a esa respuesta, ya sea por sí o por no, pero a demostrar o a refutar lo que él pensaba, como decía Vanessa, ¿no? Hoy lo que ha hecho es que los investigadores en su edad pico de producción, que son los 40, 40 y pico años, en esa edad están logrando zizaguear adentro de las ideas y adentro de las hipótesis de futuro. Entonces se van acomodando cada vez más a que un producto valga la pena patentarlo. Porque la patente, lo que se ha logrado entender de alguna forma es que la patente en sí mismo es un producto. Ya está, ya la patente en sí mismo es un producto. Si vos salís a negociar con una patente abajo del brazo, es una cosa. Si vos salís a negociar con un invento que lo protegés por secreto industrial, ni tan siquiera se lo podés contar al inversor. Entonces hay una dicotomía media rara de cómo, bueno, la patente es la más fácil, acá está, es esto lo que yo tengo. Y eso acelera de la negociación toda una fase de discusiones enormes. Eso está aceitado en el mercado uruguayo de lo que es los productos biotecnológicos y científicos. Bueno, volvemos al primer bloque, ¿no? O sea, que yo con mis 55 años, 56 años, vea que este es de los mejores momentos de la biotecnología, no quiere decir que todo el sistema biotecnológico y de emprendimientos en biotecnología, de patentes en biotecnología y de protección de la propiedad intelectual en biotecnología y de inversiones en biotecnología esté súper maduro. No. Todo está en una fase de ojalá explote rápidamente. Allí escuchábamos a Carlos Sanguinetti, que es responsable de la carrera de biotecnología de la Universidad ORT. ¿Fue profe tuyo? No, él fue el que ideó la carrera en la ORT. Capaz que alguna clase nos dio, pero es una persona con quien tengo mucha cercanía y un aprecio muy grande porque también es de quienes impulsaron mi carrera profesional. Es parte de esas personas que me abrió puertas en el mercado profesional, así que le tengo un aprecio grande al Toto. Bueno, le mandamos un saludo muy grande también. Pero allí, ¿qué opinión te merece lo que él comentaba? Porque se relaciona un poco también con lo que le da valor a ese producto, ¿no? Que es patentes. Sí, en lo que es desarrollo farmacéutico, si no tenés una patente, difícilmente puedas crear una empresa o un futuro negocio porque ese es tu activo. Era como te decía, es la patente o la licencia de la patente es el activo de la empresa sobre el cual se construye y sobre el cual después, a medida que vos vas haciendo distintos desarrollos tecnológicos, el riesgo va disminuyendo y la evaluación de la empresa va aumentando, porque vas construyendo más evidencia sobre esa patente y es lo que después terminás sublicenciando. Decía algo interesante el Toto, es que estamos en una etapa en la que se ha ido madurando. Es cierto que falta y siempre va a faltar. Creo que está bueno no conformarse por situaciones o momentos en los que podemos estar y siempre tratar de aspirar a más. Y creo que estamos en una etapa ya hace algunos años en la cual los científicos dejaron de preguntarse tanto, porque ya capaz que lo resolvieron, pero si esto funciona o cómo funciona,
y empezaron a preguntarse quién va a usar esto y quién lo va a pagar. Y creo que cuando haces esa transición de pensamiento es, bueno, buscarle una aplicación concreta a todos esos años de investigación sobre una temática en particular. Y para mí eso es de gran valor porque es cuando ves que realmente eso va a llegar a impactar en la sociedad. Qué interesante lo que tú aportas, ¿no? Porque también esto se relaciona con la pregunta que se me viene, ¿no? Que muchas veces, digamos, el aporte a la ciencia es considerado un gasto por muchos países, pero a la vez es una inversión. ¿Cómo ves a Uruguay en ese sentido? ¿Entiendes que hay una definición en cuanto al aporte a la ciencia como una inversión y no como un gasto? Yo creo que... Uruguay me refiero a nivel gubernamental, ¿no? No, yo creo que a nivel de Estado, y es algo más transversal, se está apostando cada vez más a la innovación en ciencia. Y ahí vuelvo a que un ejemplo claro es la ANI, que en mi opinión es una agencia modelo a nivel regional. Y lo digo porque yo también estuve en Argentina, buscando opciones con agencias de innovación en Argentina y explorando en otros ecosistemas regionales, y la realidad es que la ANI tendrá cosas para mejorar, como te digo, siempre vamos a tener cosas para mejorar, pero en ese sentido creo que Uruguay a nivel Estado y transversal a distintos gobiernos ha ido impulsando. Y creo que es una inversión, o sea, y no pudo estar más claro cuando fue la pandemia. Los países que tenían inversiones y ciencia desarrollada fueron, de alguna forma, independientes, y los que no, dependieron de otros. Entonces, creo que la ciencia y la inversión en ciencia te da esa soberanía y va a terminar definiendo quién lidera y quién no. Vamos a ir a una pausa y vamos a conversar sobre algo que ya te adelantaba, que tiene que ver con, a propósito, el empleo, la formación, ¿no? ¿Cómo se convence a los inversores, ¿no? Capaz que, no te voy a decir que me hagas un pitch aquí, o sí, pero bueno, puede ser modelo ejemplo, porque tú eres muy exitoso y muy joven. ¿Qué edad tienes? 37. Bien, por eso, puedes darnos un pitch, ¿no? Podrías, ¿no? Bueno, Nicolás... No hay inconveniente. Bárbaro. Nicolás Tambucho, director general de Gushka. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. Incorpora a tus proyectos los sistemas de aluminio Hidro, sistemas residenciales de alto rendimiento y diseño minimal, fachadas vidriadas para edificios corporativos y centros comerciales, y barandas de vidrio estructural que aportan modernidad y seguridad a tu obra. Hidro es parte de Norsk Hydro, una de las 3 empresas de aluminio más grandes del mundo. Moderniza tus proyectos. Pásate a Hidro. Te presentamos nuestros proyectos Lagom Tres Cruces y Lagom Polié. Lagom Tres Cruces se encuentra a pasos del shopping y de 18 de julio. Lagom Polié es un edificio en construcción. Aprovecha las ventajas de la venta en pozo. Por cualquier consulta, no dude en contactarnos. Carle Andrioli, Contadores Públicos. Firma miembro independiente de Geneva Group International. Servicios de asesoramiento contable, tributario, auditoría y consultoría. Más de 30 años de experiencia en due diligence, proyectos de inversión, creación y evaluación de empresas, entre otros. Todos los servicios son certificados bajo normas técnicas. Contáctenos en www.carle-andrioli.com.uy. Carle y Andrioli, presentes en Empresarios de Acá. Continuamos en Empresarios de Acá, estamos en diálogo con Nicolás Tambucho, que es director general de Gushka, y estábamos hablando de todo lo que hace, ¿no? A lo que es
emprender, desarrollar una empresa a nivel biotecnológico, a nivel de lo que tiene que ver con los valores que aporta la ciencia, pero también el valor que se genera en sí mismo, ¿no? A través de productos. Allí te voy a hacer reaccionar ya de entrada en este bloque. Vamos a compartir un video y ya regresamos. Presenta Cisnet. Somos parte de tu equipo de trabajo. Además, Uruguay, como salió también en el evento de Test and Invest, fue un reflejo de que a nivel económico y a nivel político es un país extremadamente estable. Entonces es muy alentador para inversores, para que vengan a nuestro país y también para poder empezar a crear este ecosistema de startups y de los servicios donde las startups se tienen que apoyar. Yo vengo del rubro de la farmacéutica y hoy todos los servicios de seguridad, de estudios clínicos, los tenemos que hacer en el exterior. Pero son servicios que perfectamente los podríamos contratar y hacer en nuestro país. Lo que sucede es que hay que invertir, hay que lograr crear estos centros de estudios tanto en animales como en humanos, pero talento nos sobra. Hoy en Uruguay hay científicos altamente calificados que muchos a veces se van afuera a seguir desarrollando sus carreras, pero creo que es muy importante apostar porque estos científicos se queden en nuestro país y que podamos desarrollar este hub, porque tenemos las condiciones dadas. Lo que sí, ahora en el contexto también un poco de lo que fue el Mundial, ¿no?, que se organizó por ejemplo en Qatar, la FIFA te da unas determinadas reglas de cómo tenés que organizar y ser sede. Entonces lo mismo para Uruguay si se quiere convertir en un hub. Vos tenés que seguir esas reglas y esos estándares internacionales. No es que hay que reinventar la rueda, sino que lo que se precisa es poder empezar a traer expertos internacionales que nos enseñen cómo es que se crea este ecosistema emprendedor y específicamente en el rubro de la farmacéutica, poder tener estos centros de análisis, de estudios en animales y en humanos para que podamos tener todo y poder hacerlo en nuestro país porque talento nos sobra. Muy bien, bueno, allí escuchábamos a Pia Garat, que es CEO de Eolo Pharma, sí. Estuvo hace algunos años allí. Todas estas citas que te estoy realizando son del programa hace algunos años. ¿Qué opinión te merece? Porque ella allí planteaba un poco, ¿no?, de la posibilidad de que Uruguay se destaque aún más, ¿no?, en todo lo que tiene que ver el campo, por ejemplo, de lo que es la biotecnología y el desarrollo de productos farmacológicos. Allí, ¿cómo tú ves vos esa aspiración? Primero que Pia es una gran amiga, convivimos un par de años cuando estuvimos en Sunchales, en Santa Fe, allá por el 2018 hasta el 2020. Nunca mejor dicho, acá nos conocemos todos. Sí, nos conocemos todos. Nos conocemos todos y en el rubro biotecnológico nos conocemos. Inclusive porque allá por el 2018 éramos muy poquitos los que estábamos emprendiendo en biotecnología y por suerte hoy está creciendo bastante. Hay al menos 30 startups de base científico-tecnológica con desarrollos biotecnológicos y nos estamos agrupando también entre nosotros para potenciarnos. Y lo que decía Pia, estoy totalmente de acuerdo. Nosotros tenemos un potencial bárbaro y más ahora con esta cantidad de empresas que te digo que hay que pueden pueden usar potenciales servicios que se desarrollen acá con capacidades que sobran, porque yo ahora estoy en el contexto del Instituto Pasteur con Gusca incubada dentro del Lab Plus, que es el Company Builder que pertenece al Instituto Pasteur, y veo el nivel de los científicos y de la ciencia que se está desarrollando acá y que perfectamente, si logramos traer, tal como decía Pia, personas que sean capaces de poner esas reglas de juego o capacitar y ver cómo esos desarrollos que hoy se están dando pueden transformarse en servicios para startups que los podrían usar como las nuestras, sería como cerrar un círculo que es necesario. Y sin ir más lejos, nosotros hoy hay gran parte de nuestros desarrollos que se hacen lo que se dice in-house, acá en nuestros laboratorios que están en el Instituto Pasteur. Pero hay otra parte en la cual el expertise para algunos modelos en animales no está dentro de Uruguay y tenemos que salir a contratarlo afuera.
y nosotros los tenemos que salir a contratar ahora en Israel, lo tenemos que salir a contratar en España, y serían desarrollos que sería muy bueno poder contar con ellos acá mismo, porque podés estar haciéndole un seguimiento mayor al estudio en sí, porque podés además formar a tus investigadores en ese desarrollo, porque te va a salir menos, seguramente te va a salir menos, porque sin ir más lejos tenés que, en nuestro caso, que trabajamos con virus, tenemos que enviar virus a temperatura controlada durante todo el viaje, con una logística hacia otros continentes, ver después de que los virus cuando llegan allá estén en las condiciones óptimas, tener que testearlos nuevamente cuando llegan después de un viaje largo, ver que los países a los cuales enviamos los virus permitan el ingreso de los mismos sin trabas aduaneras. Entonces, el poder contar con esas capacidades en Uruguay sería espectacular. Y sería eso una política, por ejemplo, de Estado, ¿no? De decir, bueno, vamos a desarrollar un centro y vamos a contratar profesionales que ya tengan esta expertise de otras partes y que se puedan instalar aquí para desarrollar, o cómo sería una idea, pero... Yo creo que podría ser una mezcla, podrían haber incentivos desde el Estado, sin duda, podría haber financiación también, pero creo que también es necesario apostar al capital privado, que vea esas oportunidades también, que vea que hay un mercado, que no solamente son las 20, 30 startups biotecnológicas de acá de Uruguay, sino que hay un mercado pensando en Argentina, en startups de Brasil, de Chile, que podrían llegar a hacer uso de esos servicios. Y bueno, podría ser en ese híbrido público-privado poder construir esas capacidades. Qué interesante. ¿Lo han planteado a nivel, ya sea... Estamos ¿de inversores o a nivel de gobierno, ¿no? O ambos dos? Nosotros, como este grupo, una especie de red, no nos queremos encapsular en una cámara o en algún nombre en ese sentido, ya te iba a preguntar. Que nos estamos juntando, vemos cuáles son las necesidades y, bueno, acciones que se puedan tomar para poder potenciar, en este caso, este tipo de servicios. Esta empresa con la cual nosotros estamos trabajando con un modelo particular, en un desarrollo en animales que estamos haciendo en Israel, hizo sus consultas a Uruguay 21 para ver cómo poder instalarse acá en Uruguay y desde Uruguay brindar servicios a la región, y desde Uruguay 21 nos contactaron a nosotros, las startups, también para ver, bueno, que esas personas se reúnan con nosotros y ver de explorar cómo potenciar el mercado regional. Entonces, sí, estamos viendo formas de que podamos nosotros contribuir también, mostrando de que hay una necesidad y que podemos ser clientes para esos proveedores. ¿Los inversores generalmente son vinculados a la ciencia, a la biotecnología o a la industria farmacológica, o pueden ser otro tipo de inversores? Depende. Depende. Hoy, acá a nivel regional, hay una mayor cantidad de inversores especializados y eso está muy bueno, porque son inversores que entienden de lo intensivo que son en capital este tipo de startups biotecnológicas y de los tiempos de retorno que tienen este tipo de inversiones. Hace algunos años tal vez la situación era otra, y no tenemos que ir muy lejos, hace tal vez 5 años atrás la situación era otra. Entonces, tal vez los inversores para los primeros estadios de desarrollo de la empresa no tenían esa especialización, pero sí te aportaban el dinero para que vos puedas empezar y hacer las primeras etapas de desarrollo. En mi opinión, lo ideal es poder convencer a inversores estratégicos y, después de que convences a los de acá, tratar de ir a convencer a los de otras latitudes y bueno, de esa forma validar con personas que ya tienen en su portafolio de empresas a otras empresas que recorrieron el camino que vos querés recorrer. Entonces tienen redes, tienen esos contactos en las empresas farmacéuticas que van a ser quienes en una última instancia terminen
licenciando o codesarrollando o adquiriendo la tecnología que vos estás desarrollando. Entonces, idealmente deberías poder tener dentro de tu cap table, digamos, a inversores estratégicos, pero en otros casos, al final del camino, vos necesitas fondos para avanzar la empresa, avanzar la tecnología, y si a lo que podés acceder son inversores que no tienen esa especialización, pero tal vez tienen las ganas de entrar a este tipo de desarrollos, bueno, bienvenidos sean, y también está en nosotros en ver la forma de que aprendan de este tipo de desarrollo y puedan invertir tanto en nosotros como en otras startups que se estén gestando o que estén en el ecosistema biotecnológico local. Nicolás, los inversores por lo general, o sea, suelen ser, por ejemplo, en estas empresas, nacionales e internacionales. ¿Qué predomina allí? Bueno, acá en el caso de Guzca tenemos un ejemplo claro de inversores nacionales a través del Company Builder de LabPlus, que está invirtiendo en distintas startups, inicialmente startups que surgen luego de unidades académicas del Instituto Pasteur, pero que ahora también está invirtiendo en otros proyectos científico-tecnológicos del exterior. Hay otros inversores internacionales que se han posicionado en Uruguay. Está el caso de CITES, que fue el primer inversor de RadBio, de los primeros inversores de Eolo Pharma, ya que lo mencionabas, que es un grupo argentino, pero que ha invertido y continúa invirtiendo en startups uruguayas. Está el caso también del Company Builder de Gridex, que es también fondos argentinos. Está el caso de Sentinel, que es un fondo de inversión chileno que ha invertido en startups uruguayas también. Y eso en cuanto a la región. Después, sería más deseable convencer a inversores estadounidenses o europeos que también empiecen a invertir en este tipo de desarrollos. Y bueno, eso creo que potenciaría mucho al ecosistema. Y creo que eso va a venir de la mano también de que alguna de estas startups logre tener esa primer gran salida al mercado, que le logre ir bien con alguna de sus desarrollos, que lo pueda capitalizar con una venta o un licenciamiento a una farmacéutica, por ejemplo, que sea un caso de éxito para que otros inversores puedan mirar al Uruguay como un país confiable para hacer este tipo de inversiones de capital de riesgo. ¿Estamos muy lejos de eso? O digo, tú que hablas con los colegas, ¿no? de estas empresas. Sí, sin dar nombres de empresas específicas, yo creo que estamos más cerca de lo que pensamos. Sí. Bien, ay, qué tentación de saber. Bien, vamos a una pausa y enseguida regresamos, ya seguimos con la conversación con Nicolás Tambucho, que es director general de Guzca. Carly y Andrioli, presentes en Empresarios de Acá. Más de 20 años de experiencia respaldan a Cisnet. Desarrollamos soluciones de gestión, facturación electrónica, ventas y administración que aportan información, control y eficiencia a cada negocio. Tecnología, soporte y acompañamiento permanente para enfrentar los desafíos de hoy y crecimiento hacia el futuro. Cisnet, somos parte de tu equipo de trabajo. Bien, continuamos en Empresarios de Acá. Estamos dialogando con Nicolás Tambucho, que es director general de Guzca. Lo que es la ciencia necesita tiempo para desarrollarse, pero el mercado necesita resultados. ¿Cómo convive esa tensión dentro de lo que es una empresa dedicada a la ciencia, a la biotecnología? Sí, es cierto. Y ahí creo que está en la estrategia
y la planificación que vos puedas hacer en dividir ese tiempo de desarrollo que es inherente a los procesos biológicos y los procesos regulatorios, y acá hablo específicamente de desarrollo farmacéutico, por los cuales vos tenés que pasar, que tenés que ir desde pruebas primero in vitro, después a las primeras pruebas en animales, de pruebas de concepto, después ya empezás a hacer pruebas de toxicidad en modelos animales también, vas a otros estudios más de estandarización de procesos de producción, vas a otros estudios de toxicidad ya más avanzados, previo a las etapas clínicas, pero que tienen que ser realizados en empresas, proveedores que tengan ciertas certificaciones. Entonces, si vos sos capaz de dividir ese proceso tan largo de 5, 8 años en bloques más cortos, que tengan hitos que sean medibles y que vos le puedas mostrar al inversor la evidencia de que el dinero que ellos están invirtiendo se está transformando en resultados tecnológicos concretos, creo que ahí haces convivir ese proceso tan largo con la necesidad también de mostrar evidencia que tienen los inversores y que uno mismo como startup lo va a tener porque vos necesitas esa evidencia para conseguir más inversiones. ¿Cómo entiendes que viene la formación de científicos aquí en nuestro país y dedicados a la biotecnología? Tú mencionabas que después de la pandemia como que hubo un boom. Sí. Entonces eso se está reflejando ya en el mercado. ¿Es digamos, empleo cero o cómo convive eso? Viene creciendo y por suerte viene creciendo y me pone muy contento. Perdón, empleo cero no, desempleo cero. O sea, ¿cómo viene el mercado? Bueno, ahí no sabría medirlo en términos si es desempleo cero o no. Lo que sí yo he visto desde que egresé de la carrera de ingeniería o licenciatura en biotecnología hasta ahora es cómo la inserción de colegas es cada vez mayor y me pone muy contento también que gran parte de esa inserción sea en startups de base científico-tecnológica, de startups biotecnológicas y ver que nuevos compañeros están entrando a empresas o están entrando a Gusca o a las empresas de otros amigos que ya tienen un tiempo de desarrollo en el mercado. Eso la verdad que te pone muy contento y está muy bueno. Para finalizar, Nicolás, tú lideras, sos CEO de una empresa vinculada a la ciencia, ¿no? A la biotecnología. Y allí quizás por el modelo de negocios y por el modelo de empresa y cómo funciona, tienes algún aprendizaje que quizás alguien que lidera una empresa tradicional no lo tiene de entrada y quizás tú puedas dejar alguna reflexión, ¿no? Como decir, bueno, yo soy CEO de una empresa dedicada a este sector y que quizás he aprendido otras cosas que para un empresario tradicional le servirían saber o le servirían tener en cuenta. Bueno, la realidad es, no sé si es algo que no lo viva también un empresario tradicional, pero porque ahí hay el rubro o los rubros pueden ser muy variados. Pero lo que sí he aprendido de alguna forma y por suerte sigo aprendiendo es a convivir con la incertidumbre. Los procesos biológicos tienen, la incertidumbre es inherente a los procesos biológicos. Entonces, el poder sobrellevar esa incertidumbre es algo con lo que he aprendido y sigo aprendiendo a tomar decisiones sin tener todas las cartas vistas porque los resultados muchas veces demoran y a veces tenés algunos resultados pero no tenés todos los resultados que quisieras tener y entonces, bueno, a tomar decisiones en base a eso. Y bueno, algo que no es algo que he aprendido, pero sí es una motivación que me deja este tipo de desarrollos, es el poder estar trabajando en algo que puede tener un gran impacto en la vida de las personas. Y eso creo que de alguna forma soy privilegiado en trabajar en algo que tiene un propósito. Entonces eso
también lo agradezco y me gustaría que todos lo puedan también vivir. Bueno, Nicolás Tambucho, director general de Gushka, es ingeniero en biotecnología por la Universidad Ort. Bueno, muchas gracias por venir, por compartir este tiempo. Le mandamos un saludo muy grande a Gonzalo Moratorio, mucha fuerza. Ojalá que pueda ver esta entrevista, que se la dedicamos también a él. Y gracias por compartir tu conocimiento, por dejarnos entrar también en estos sectores, en contarnos un poco qué está pasando también a través de tu empresa y de otros emprendedores que están también apostando a estos desarrollos. Así que gracias. No, gracias, Tatiana, por la invitación y por también ayudar a potenciar este sector que ojalá siga creciendo. La contratapa de hoy es presentada por GSS Facility Services, soluciones de gestión en servicios complementarios para empresas. Llegamos a la contratapa del programa de hoy. Hoy conversamos sobre biotecnología, los negocios asociados, el desarrollo de startups. ¿En qué momento está Uruguay? Allí nuestro entrevistado marcaba que quizás dentro de muy poco haya alguna iniciativa que dé sus frutos respecto a alguna empresa biotecnológica y que pueda posicionar a un mejor Uruguay en la visión de inversores extranjeros como para desarrollar aún más este sector que tiene mucho potencial para crecer. De estos temas conversamos en el programa de hoy. Yo, como siempre, los espero viernes, 21 horas, con los temas que importan, en la voz de los empresarios. Este espacio fue presentado por Claro Empresas Soluciones Corporativas.